Daza, con quien queremos conversar sobre lo que está pasando en la Convención Constituyente Constitucional. Él es constituyente del Distrito 28 y hay una cantidad de ataques para variar. Mauricio, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Buen día. Muy bien, bueno, acá en plena actividad, la verdad que no paramos, estamos trabajando de lunes a lunes, jornadas extensas, agotadoras, pero nos mantiene adelante el entusiasmo de que estamos avanzando, estamos teniendo ya resultados concretos, así que muy contentos de lo que estamos haciendo. Un poco agotados, como te digo, pero a la expectativa de lo que se viene. Así es. Estoy súper de acuerdo contigo. Nosotros también lo que sucede en la Convención Constitucional, pero los que no están tan entusiasmados parece que son aquellos que quieren instalar esta cosa de la tercera vía, que ya se está hablando, hasta tiene un nombre, así es como la Sí. tercera vía, se instaló. La vía chilena a la Constitución, no sé, ya. Claro. La tercera papaleta. Y después, mira, saca la cuenta, fracasaron con el rechazo. Después de eso, los amarillos se destinieron, terminaron con París y los Bad Boys, desaparecieron los amarillos. Y ahora están con la tercera vía. Después, señor Daza, van a salir con la cuarta y la quinta. Esto no va a terminar. Entonces hay que tomárselo con un poquito de andina, pero tener bien claras las posiciones para dejar claro que hay un mandato popular, que hay un camino que ese mandato obliga y que tiene que cumplirse. Bueno, absolutamente. A ver, este es el nuevo invento de los mismos de siempre, que son aquellos que se han aprovechado un sistema de abusos que está establecido a partir de la Constitución del 80, impuesta a sangre y fuego en nuestro país, en plena dictadura, pero que su modelo fue profundizado durante los últimos 30 años, ¿no? Principalmente por los partidos de la concertación. Entonces, en ese sentido, yo diría que un intento sostenido, no muy consistente, pero sostenido, para los efectos de hacer fracasar el proceso constituyente, porque esta es una amenaza precisamente a ese régimen, ¿no?, establecido en la Constitución de Jaime Guzmán, y el cual ha generado concentración económica y mucha riqueza para unos pocos, quienes además controlan gran parte de los medios de comunicación más importantes en nuestro país. Entonces, en ese contexto, están levantando distintas fórmulas, como tú bien decías, estaban los amarillos, ¿no? En algún momento decían, no, esto tiene que ser los 2/3, ahora ya van por los 3/3, Sí. y ya no hayan que hacer Claro. para los efectos de impedir. Van a pedir el 120% de los votos, van a pedir después. Claro, como Claro, digo, sí. los 3/3. ¿Ah? Y obviamente esto se da en un contexto en que la derecha, parte de ella por lo menos, parte de la derecha económica y política, ¿no?, está con ese objetivo, ¿no? Obstaculizar el funcionamiento de la convención y, por otra parte, tratar de generar un discurso público que de alguna manera mejore su posición para la campaña del rechazo que ellos de todas maneras van a desplegar una vez que entreguemos al país nuestro proyecto de nueva constitución. Ya, está bien hablar de los enemigos de la convención, los que quieren hacer fracasar este proceso constituyente, hablando de la prensa empresarial, hablando de los políticos del Congreso, especialmente del Senado, la Comisión de Venecia, desde afuera, hay mucho chaqueteo. Pero hay gente adentro de la convención que también parece hacer fracasar el proceso también, ¿no es cierto? Porque vimos, en el caso, por ejemplo, de la Comisión 1 del sistema político, se cae todo un informe del nuevo sistema político que tenía grave problema. ¿Qué pasó ahí entonces? Si no son los propios convencionales que están haciendo fracasar ese proceso. Bueno, hay personas que tienen una estrategia bien definida para hacer fracasar la convención y ejecutan actos con esa intención expresa. Hay otro grupo de personas que yo diría que por un voluntarismo, ¿no?, yo creo que un poco irracional, tratan de levantar muchas banderas, son un poco maximalistas, como he señalado, o algo intransigentes, y eso también, aunque lo hagan sin la voluntad de afectar las probabilidades de éxito del proceso, bueno, generan ese efecto, ¿no?, lo ponen en riesgo. Y hay otra mezcla, ¿no?, de situaciones donde personas que yo creo que están más interesadas en
otros factores distintos que definir, en este caso, un sistema político que sea el más democrático posible para las próximas décadas, bueno, también hacen fracasar, en este caso, una propuesta respecto del sistema político, ¿no? El sistema político es básicamente la definición de cómo se va a ejercer el poder institucionalmente por parte del Estado, Congreso Nacional y función ejecutiva, ¿no? Y bueno, ese fue el problema de la comisión número 1, yo diría. Ahí se dio una situación bien singular, porque las personas dentro de la convención, muchas de ellas, yo no estaba en ese lote, pero muchas de ellas se pelearon por estar en la comisión 1, ¿no? Porque era la que iba a definir la manera en que se iba a gestionar el poder, ¿no? Y muchos de ellos se ven en el futuro gestionando el poder, proyectan, ¿no?, su estadía en la convención en una carrera política futura. Entonces eso los impacta directamente a ellos, ¿no? Y yo creo que ahí, como te digo, se hizo cálculo que era lo mejor en muchas ocasiones para ellos, para sus partidos políticos, en el futuro inmediato, ¿no? Más que decir, a ver, pongámonos de acuerdo en un sistema que sea coherente. Y la verdad es que no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Y qué es lo que hicieron? Trataron de hacer concesiones recíprocas. Entonces decían, ¿sabes qué? Ya, están los que quieren un Congreso unicameral y están los que quieren un Congreso bicameral. ¿Qué hacemos? Mezclemos, pues entonces vamos a hacer un Congreso unicameral y medio a la chilena, donde ellos agarraban, ¿no?, la Cámara de Diputados y después le agregaban otro órgano, para poder satisfacer los intereses de los binominalistas. Pero uno decía, a ver, pero los bicameralistas, pero uno decía, a ver, ya, vamos a agregar otro órgano para dejar tranquilos a los señores que quieren 2 cámaras. ¿Pero qué atribuciones le vamos a poner a ese órgano? Entonces la respuesta era, chuta, no sé, pues. Tenemos que empezar a poner alguna atribución para justificar, ¿no?, su existencia. Pero eso no es la manera consistente de hacer las cosas. Uno tiene que ponerse a pensar, a ver, para la función que va a realizar el Congreso Nacional, es mejor tener 1 o 2 cámaras. Y si se justifica 2 cámaras, bueno, a partir de eso la establece ya con claridad acerca de las atribuciones que va a tener, pero no al revés. No es para decir, oye, ¿sabes que hay un grupo en esta comisión que quiere 2 cámaras? Démosle un dulce. Ya, hagamos una cuestión que va a ser un segundo órgano que no es el Senado. Pero chuta, cada vez se está pareciendo más al Senado. Oye, lo mismo respecto a la función ejecutiva, fíjense. Y esta es una aspiración que yo no la cuestiono, quiero decir, que no estoy en contra de la paridad. Pero fíjense cuál era la lógica de establecer una vicepresidencia. La lógica era decir, ¿sabes qué? Tenemos que colocar 2, porque necesitamos un hombre y una mujer que esté a cargo del Ejecutivo, de la misma forma como va a haber paridad en el Congreso Nacional, de la misma forma que va a haber paridad eventualmente en la Corte Suprema, etcétera. Entonces la función ejecutiva tiene que tener, ¿no?, un hombre y una mujer. Ya, pero ya, se ponen 2. La pregunta era, oye, ¿qué funciones va a tener el vicepresidente? Chuta, ahí vemos, Ahí vemos, porque tenemos que darle alguna atribución, no puede al revés. Tú primero tienes que preguntarte, a ver, ¿el Ejecutivo va a funcionar bien con 1 o con 2? ¿Y por qué funciona bien con 2? Y en ese caso tú le das atribuciones y las vas distribuyendo entre ellos. Entonces se pusieron las carretas antes que los bueyes, literalmente. Muchos de ellos se veían ahí, pues esa es la verdad. ¿No? Muchas, se veía como vicepresidenta, pues, obviamente. Pues, entonces, ya, hay que tener vicepresidencia, pero oye, además de los honores, de los actos no públicos, de las fotos, ¿qué atribución? ¿Ustedes saben la atribución que le están dando ahora al vicepresidente? Sentarse en la famosa asamblea esta que están inventando, ¿no? Que no es el Congreso, sino como un consejo territorial, que nadie sabe para qué va a estar. Sentarse para dirigir las sesiones. Pero sin voto. Vamos a elegir un vicepresidente. No tiene sentido. No. ¿Y no, cómo aterrizamos esto? Le vamos a dar honores, le vamos a dar presupuesto, están locos. Entonces, ese es el problema acá. ¿Y cómo lo aterrizamos? Están pensando más en ellos que en el sistema político para los próximos 30 años del país. Pero es difícil, cuando hablamos del sistema político, que es redistribuir el poder, tratar de hacerlo cuando las personas que están diseñando el sistema tienen
como parte del juego ellos mismos, ¿no? No deben tener ese conflicto de interés. Todo el punto, de hecho, de tener más independientes en la convención fue que los que iban a diseñar el nuevo sistema no iban a ser políticos profesionales pensando en su futuro, sino personas realmente pensando en el país. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó qué está pasando con la presencia de los partidos políticos presionando? ¿Ha notado mucha presión política entonces en esa comisión? Bueno, por lo menos lo que se ha visto en la prensa, ¿no? Que se ha señalado que el Partido Socialista, específicamente Álvaro Elizalde, ha tratado de presionar al gobierno de Gabriel Boric para que a su vez ellos presionen en el Frente Amplio, los constituyentes del Frente Amplio, para que mantengan 2 cámaras. Oye, pero eso es insólito. ¿Dónde quedó la autonomía de la convención? Así como una suerte como de enroque, así por carambola quieren presionarnos. Ni siquiera, o sea, y ten claro que probablemente, yo intuyo, digamos, que si es que es cierto lo que se señala respecto de Elizalde, bueno, ni hablar la presión que deben estar recibiendo los convencionales del colectivo socialista, ¿no? Convencionales que tampoco se han mostrado en la práctica muy favorables a hacer cambios estructurales importantes, ¿no? Yo diría que ellos son una de las fuerzas conservadoras más importantes al interior de la convención. Y eso yo lo he podido constatar personalmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo actúan? ¿Que te parece que son los más conservadores hasta ahora el colectivo socialista? Así se llaman, ¿no? Porque, la convención. o sea, es muy difícil que ellos accedan a cambios estructurales importantes en el diseño institucional del país, ¿no? Y eso yo lo he visto en mi comisión, también lo hemos visto en otras comisiones, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? En ese sentido. O sea, ellos han tenido una conducta, yo diría que permanente en ese ámbito, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Porque los votos de ellos son relevantes para los efectos de poder construir los 2/3 que nos permitan hacer estos cambios profundos, ¿no? Pero yo creo que obviamente hay muchos intereses, los partidos políticos están desplegados, insisto, ellos están básicamente pensando cómo se van a instalar en el nuevo escenario, en el nuevo diseño que se vaya a hacer institucional, más que pensar, oye, ¿qué es lo bueno en abstracto para los próximos 40 años? ¿No? Y ese es un problema. Ahora, como te digo, se suponía que la Comisión 1, ¿no?, era la que iba a salvar la República, ¿no? La que iba a traer equilibrio en la fuerza, porque en el fondo estaba la crema innata de todos los sectores, pues ahí se la peleaban las personas que tenían, ¿no?, mayor peso político y que quieren proyectarlo hacia adelante. Imagínate, en el PC está Marco Barraza, ¿no?, está Bárbara Sepúlveda, que sin ninguna duda tiene aspiraciones políticas, está además en el ámbito del Frente Amplio Jaime Baza, Fernando Atria, ¿no? Qué sé yo, mandaron a Constanza Juve, además de la UDI, que es una de las personas que más le dan espacios mediáticos, ¿no? Y obviamente la quieren levantar. Está Marcela Cubillo. Entonces, si uno hace el análisis, se supone que ahí estaba, ¿no? Los grandes, entre comillas, o autodefinidos grandes liderazgos, ¿no?, políticos de los distintos grupos. Y mira el desastre que quedó, ¿no? Entonces yo creo que si ellos no llegan a un acuerdo, vamos a tener que abrir un poquito ese debate. Eso porque, te iba a decir. Ese es el insisto, punto. quizás estas personas no son las más idóneas Toda la para razón. hacer ese trabajo. ¿Y hay armas para eso? ¿Hay herramientas para eso? Uno eso, y lo otro que es cierto también que dentro de los temas que hay que conversar y de los diagnósticos que le hacen mal al país, estaba el hiperpresidencialismo, digamos, Claro. que tiene Chile, digamos, y la concentración del poder. Eso es real, digamos, ese diagnóstico existe, ¿no? Y hay que cambiarlo de alguna forma. Entonces, tú estás diciendo, hay que abrir la discusión. ¿Cómo se hace ¿Cómo eso? se Como hace está eso? preguntando Rodrigo. O sea, ¿se puede abrir esa discusión a que entren otras personas, Que se no son de abreviar esa el misma pleno? ¿Cómo se hace, digamos? O sea, bueno, tenemos que verlo. Yo creo que la comisión, a ver, hasta el momento todo ha fluido de una manera normal, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un primer informe, ¿no?, que se rechazó en un 98%, y eso vuelve a la comisión. Y lo que nosotros tenemos reglamentado es que la comisión tiene que dar una nueva propuesta, y estamos todavía a plazo a que entreguen una propuesta que sea consistente y no el pegote de distintos sistemas que genera, ¿no?, algo que no tiene coherencia.
¿ah? Y entonces vamos a esperar a que ellos lo hagan. Se están juntando el día de hoy. De hecho, el día de hoy no hay pleno, fíjate. Este es uno de los pocos días que no hay pleno porque se abrió ese espacio para que se pudiese conversar entre los distintos representantes de los colectivos. Ahora, hay un tema que hay que ser muy claro. No puede haber proyecto de nueva constitución sin unas normas sobre sistema político. Es evidente, no podemos mandar un proyecto sin Congreso Nacional, sin Ejecutivo, ¿no? O sea, hasta El yo lo presidente ha rechazaría sido esto, porque no tiene sentido en un contexto que hay hoja en blanco, o sea, nos quedaríamos sin Congreso y sin Poder Ejecutivo porque el texto de la Constitución anterior no va a tener valor, ¿no? Se escribe sobre una hoja en blanco. Entonces esto es algo que vamos necesariamente a resolver. Ahora, si la comisión no es capaz de resolverlo, bueno, vamos a tener que buscar instancias entre todas y todos para poder destrabar esta discusión, ¿no? Pero yo quiero también darle la confianza a la ciudadanía que estamos cerca de un acuerdo y que yo creo que va a ser consistente y que va a ser bueno, porque el golpe que se recibió el viernes pasado del Pleno, yo creo que fue leído y considerado por quienes estaban en esa comisión. Como te digo, a mí me parece insólito, ¿no? Porque la comisión, mira, la comisión del sistema político no puede servir solamente para dar entrevista el día domingo en el Mercurio, para pontificar acerca de cuál va a ser la nueva institucionalidad política en Chile. Oye, si nosotros, les cuento, que quede entre nosotros en todo caso. No hay problema. Fíjate, es que, oye, después de esta entrevista me van a sacar la mugre mis colegas, pero ya da lo mismo. Pero mira, te lo digo así derechamente, nosotros estamos trabajando en una sala que queda al lado del Salón de Honor del Senado, que está en el ex Congreso Nacional, en el antiguo Congreso Nacional de Santiago. Claro. Ahí donde funcionan las personas del sistema político. Imagínate, los grandes liderazgos de todos los bloques funcionando en el Salón de Honor del ex Senado Nacional, que es un lugar maravilloso. Ahí estuvieron. Oye, y hubo semanas en que no funcionaron. Nosotros trabajando todos los días, todo el día, discutiendo, recibiendo audiencia, viendo normas, indicaciones. Oye, la gente del sistema político, yo pregunté, oye, ¿por qué no funcionaron esta semana? Si todo el resto estamos funcionando como locos. No, es que ellos estaban en reflexión. Cáchense, en reflexión. O sea, ¿de qué se trata esta cuestión? Entonces ellos son como los... Bueno, pero parece que ellos fueran a conversar ¿no? con los senadores en ese tiempo, porque empeoró. Probablemente fueron a reflexionar al paraíso. No tengo idea. Oye, pero te insisto, ¿no? Oye, y liderazgo importante, ¿no? También del colectivo socialista, tiene a Ricardo Montero, ¿no? Coordinando además la comisión, que es como la suerte del Camilo Escalona al siglo XXI. Entonces, oye, ni aún así llegan a presentar algo coherente, normas que sacaron 0 votos. Mucha gente nos dice al interior de la comisión, oye, pero hay que entenderlos, ellos han hecho un esfuerzo, no hay que criticarlos tanto en los medios. Oye, por favor, si no se trata que hagan o no un esfuerzo, si esto no premia el mérito. Tenemos una responsabilidad gigante frente al país y tenemos que mostrar resultados concretos. Y hay una responsabilidad de lo que sucedió de los miembros de esa comisión, que se hagan cargo, ¿no? Porque no puede ser solamente el beneficio de aparecer como los grandes liderazgos, como te digo, dar, ¿no?, entrevistas a los medios concentrados a nivel nacional, pontificando acerca de la nueva institucionalidad y siendo ellos los pontífices y no son capaces de presentar algo decente. Yo creo que hay que cambiar eso y espero que eso cambie. Desde tu punto de vista, yo te voy a dejar esa pregunta planteada, porque, por ejemplo, a mí me gusta la idea de tener una cámara territorial. Una cámara territorial, pero que no sea un Senado. Cero Senado. Que tenga las facultades iniciales, facultades muy acotadas, regionales, para ver los recursos, que las tengan que necesidades ver con propias. la desregionalización y, por supuesto, gobiernos locales fuertes. Yo creo en eso, porque soy municipalista y es mi forma de ver. Pero ¿cuál es tu forma de ver esto, Mauricio? Antes te voy a leer algunos comentarios, bastantes comentarios que tenemos ya a esta hora. En YouTube, Verónica Carrasco dice: tendríamos que ser muy tarados para a estas alturas no tener claro que la derecha no se quedará tranquila y usará todas las estrategias necesarias. El quinto retiro, la tercera vía son parte de esa estrategia. Alejandro San Martín dice: a crear comités de defensa de la Convención Constitucional en cada barrio y de apruebo en el referéndum.
Ricardo Alfaro dice, la derechuela chilena comenzó hace rato a ir contra la convención. Para aprobarla, estar a la calle y llamar a votar a la mayoría de los chilenos para aprobar la nueva Carta Magna. Brunel Lacambise dice en el Facebook, un abrazo Mauricio, todos contra la maquinaria. En Facebook, Rocío Peña dice, en la Comisión 1 ha existido presión del Senado y los partidos políticos. Claro, los senadores recién electos no quieren ver disminuidos sus privilegios. En Facebook, Marionetas Apoquelén dice, el pueblo ya eligió democráticamente una nueva constitución y creo yo que si le paramos ideas a estos que tienen ideas nuevas de cómo hacerlo, estamos debilitando la democracia. Y tocaría parar el carro a esto partiendo con un discurso fuerte y claro que la Constitución se cambia sí o sí, aunque no les guste. Ya están elegidos los que escriben la Constitución y fue democrático y la derecha y la izquierda deben entenderlo. André Dani dice, pensemos en las soluciones y en el diálogo, porque se tiene que llegar a un acuerdo pronto. En general, una mayoría de los convencionales ha mostrado su capacidad de diálogo. Si nos quedamos en la pelea, nos estamos haciendo un flaco favor. Carlos Ulloa dice, siempre los socialistas atornillando al revés, desde Allende a la fecha. Gloria Galvez dice, el PS ya metió sus manos y hasta las patas en el gobierno. Muriel Guerrero, no quieren dejar la cocina. Socialistas, DC, ya están achanchados en el poder y no quieren cambios. Mauricio, yo te decía, ¿cómo lo ves tú? ¿Tiene que existir una sola cámara? ¿Tiene que haber una vicepresidencia, sí o no? ¿Cómo te gustaría a ti que fuese entonces el próximo sistema? A ver, para mí el modelo es un Congreso unicameral y un sistema parlamentario semipresidencial. Perfecto. Acá nosotros no podemos inventar la rueda, si ese es el otro tema, ¿no? Acá nos jugamos la estabilidad política de nuestro país para las próximas décadas. Necesitamos un sistema de representación democrática que también resguarde los controles institucionales, ¿no? Porque no siempre se van a elegir personas democráticamente que crean en la democracia. Y ahí es donde la institucionalidad democrática tiene que mostrar su consistencia. Es la prueba de materiales, ¿no?, de la institucionalidad democrática. Cuando eso ocurre. Oye, y es un riesgo que está ahí. Recordemos lo que ocurrió hace algunos meses atrás con el fenómeno de Kast, que ganó la primera vuelta presidencial. Hoy día la derecha ganó la mitad del Senado. Yo hablaba con unos colegas y me decían, oye, este es el peor Congreso, el peor Senado a lo menos, desde la vuelta, entre comillas, democracia, el año 90. Y es verdad, incluso es peor en cuanto a las mayorías que aquella época donde había senadores designados. ¿No? Yo no lo creía, hice los cálculos y es verdad, fíjate. Chuta. Entonces, Sí. nosotros lo que tenemos que hacer es establecer una institucionalidad que resguarde precisamente los valores democráticos, incluso si es que quienes lleguen al gobierno no creen en la democracia. Y creo que eso no está bien resuelto, ¿no?, en la propuesta que se hizo, y creo que debiese ser uno de los focos a tener en cuenta al momento de diseñar, ¿no?, esta institucionalidad. Otra cosa que me ha sorprendido, te lo digo derechamente, es que es verdad, fuimos muchos los que llegamos como independientes a la convención. Pero fíjate, cuando hablo con mis colegas, muchos de ellos independientes, que llegaron como tal a la convención, sobre la forma en que van a poder competir los independientes en las elecciones parlamentarias. Oye, unas vueltas de chaqueta impresentables. Dicen, no, es que los independientes no, porque no le van a dar estabilidad al sistema, no, los independientes no pueden competir en listas con los partidos porque eso va a beneficiar, digamos, a los independientes que no se organizan. Oye, bueno, armar una lista ya organizarse, pues, ¿no? Oye, pero increíble, esa es la otra vuelta de chaqueta que yo advierto, ahí se los adelanto, que se va a observar, ¿no? Es terrible. Cuando nosotros planteemos, yo por lo menos lo voy a hacer, de que los independientes podamos competir en igualdad de condiciones con los representantes de partidos en las elecciones parlamentarias, o por lo menos con condiciones equivalentes, ¿no? Claro. Oye, acuérdate que van a aparecer voces que lo van a rechazar. A lo más están permitiendo que los independientes tengan que hacer organizaciones políticas, pero no participar, no hay ninguna norma que contemple ni siquiera lo que hay hoy día, que ya es pedestre. La Que un lista de independiente independientes pueda inscribirse y competir, pero que para ganarle a los partidos tenga que ganarle
a la lista que presentan los partidos, o sea, la suma de candidatos de una lista, que es una cuestión épica, ¿no? O sea, en el Senado ahora solamente 2 personas lo lograron, Karim Bianchi en Magallanes y Fabiola Campiñay en Santiago. Y en Santiago era más difícil todavía, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tema. La verdad que acá hay unas vueltas de chaqueta increíbles, muchos están pensando en los partidos en los que están o en los que probablemente van a correr a estar una vez que salgan de la convención. Y, digamos, en toda esa repartición de poder, y no creo que sea la forma en que uno deba mirar precisamente el diseño de esta institucionalidad para Chile. Es interesante que están vinculadas las cosas que dijiste, Mauricio, porque dice, Kast ganó primera vuelta, el Senado está empatado con 50% de derecha. Esas cosas tienen que ver con las reglas con que se hicieron esas elecciones, ¿no? Porque la convención arrojó otro resultado, porque los independientes pudieron hacer listas, cambiando mucho la composición del cuerpo colectivo en comparación con la composición del Senado. Y en el caso de la primera vuelta hay que pensar en todo el tema del despliegue territorial y, por supuesto, el gasto electoral. Ahí hay como bien interesante cómo se controla el gasto electoral. No se movilizó de la misma forma de la derecha en esas elecciones convencionales. Entonces, es bien preocupante si la idea de tener independientes en la convención era crear un sistema político que iba a potenciar otros grupos, y lo que está ocurriendo es un lobby directamente de los partidos políticos más corruptos, que tienen más intereses cruzados, más conflictos de interés en todo esto. Porque realmente lo que queríamos siempre era yo soy muy defensor de los partidos políticos, creo que son fundamentales para organizar bien el proceso legislativo, pero acá lo que estamos viendo es literalmente lo peor de los partidos políticos. Sí. Si se van a defender sus privilegios directamente presionando a los convencionales, de toda la pregunta es, ¿podemos salir de eso? ¿Podemos tener una voz independiente distinta en la segunda ronda de negociaciones ahora? Yo creo que hay muchas voces independientes, ¿no? Realmente independientes, muchas que provienen de los movimientos sociales, y de sectores, ¿no? Que no fueron electos a partir de la lógica de formar parte de la lista de un partido político, que también es legítimo. O sea, acá el tema es que haya condiciones a lo menos equivalentes para poder competir. Pero fíjate que yo veo que finalmente, bueno, todos se llenan la boca de que esta es la sala de máquinas. Yo diría que se está transformando en la sala de la maquinaria, más bien, para los efectos de poder llegar, entre comillas, a un acuerdo. Yo veo el panorama complejo para los independientes, ¿eh? No sé si vamos a tener los 103 votos para establecer estas condiciones. Bueno, pero una pelea de larga data que se ha dado y que probablemente se va a proyectar en el próximo Congreso. Lo único que esperamos es tener una propuesta que sea consistente y que vaya más allá de la calculadora personal o de los grupos a los cuales hoy día o los partidos políticos a los cuales hoy día pertenecen muchos convencionales, o aquellos partidos políticos a los cuales van a pertenecer, ¿eh? Porque yo también veo que hay mucho ya compromiso. Que ya están apuntando para allá. En ese ámbito, ¿no? 3 días el plazo, ¿no? Como salió hoy día en el Mercurio. ¿Qué cosa? 3 días el plazo, como salió hoy día en el Mercurio. Para el sábado vence el plazo. Y ahí la comisión lo puede extender, ¿eh? Ya. Pero ¿van a alcanzar los 3 días o no? O sea, tienen que alcanzar. No tenemos otra opción. Ahora sí, si no alcanza y no se presenta una propuesta que sea consistente, yo creo que ahí ya nosotros, los 154, vamos a tener que tomar una decisión, porque si no está funcionando esto, con lo cual no podemos presentarle un proyecto realmente consistente de constitución al país, bueno, vamos a tener que adoptar otras medidas. No sé si cambiar los miembros de la comisión o ampliar la comisión, armar otra instancia, ¿no? Subcomisiones, claro, no sé. Pero bueno, pero confiemos de que las personas que forman parte de esta comisión, ¿no? Sin tener esa semana de reflexión, que parece que no sirvió de nada, más presionados puedan llegar a un acuerdo que sea consistente. Fueron semanas de convicción, no de reflexión, porque siguen firmes en su postura. Claro. Mauricio Daza, un agrado como siempre conversar contigo esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Estén súper bien, nos estamos viendo. Un gran abrazo. Tú también. Ahora a ver cuál consecuencia hay los compañeros. Final Senado, final TC. Vamos no a ver lo van a si invitar la a un cafecito. Chao, Mauricio. Oye, después de esto voy a tener que andar escondiendo. Claro. Bueno, no importa. Sí. Hay que decir las cosas por su nombre. No, muy bien. Te anda buscando Celi.
Se agradece, O, No, me o anda Álvaro buscando- Elguizalde. se agradece la valentía, Pablo. Escalón y Montero me andan Claro. buscando.